lo creo, gracias a Dios por sus vidas. Y antes de iniciar con la predicación o pasar al consejo de la palabra, yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos aquí se han sentido felices? ¿Cuántos aquí se han sentido gozosos? ¿Okay? ¿Cuántos aquí se han sentido tristes? ¿Cuántos aquí se han sentido angustiados? ¿Cuántos aquí se han sentido atribulados? ¿Cuántos aquí se han sentido enojados? Bueno, todos los que les acabo de comentar son emociones, ¿no? Y a lo largo de la semana que estamos llevando a cabo el devocional con los jóvenes ya saben más o menos de qué voy a hablar, acerca de qué va a ser la palabra, es acerca de las emociones. Dice en Génesis capítulo 1, y vamos a ir a ese versículo, Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí dice que fuimos creados a la imagen de Dios. En otra versión de traducción en lenguaje actual dice que fuimos creados conforme a la semejanza de Dios, que fuimos creados como tal y Dios es. Entonces, si nosotros tenemos emociones, ¿Dios también tendrá emociones? Y lo podemos ver a lo largo de la palabra, ¿verdad? Cómo podemos ver su alegría, cómo podemos ver su gozo, pero también hay otros pasajes que hablan acerca de su enojo, de su tristeza y de su decepción por las acciones que nosotros cometemos. Y en este devocional que se llama Emociones, hubo un tema en particular que llamó mucho mi atención y tocó también mi corazón, que fue viviendo un Getsemaní. ¿A alguien se le viene la palabra Getsemaní? ¿Saben dónde está? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Dónde está? En los evangelios. ¿Y qué es el Getsemaní? Era un huerto de olivas, de árboles de olivo. Exactamente, era un huerto donde Jesús oró, pero sobre todas las cosas, quiero que prestemos atención, aquí fue donde pudimos ver la forma en la que Jesús también entró en agonía, digamos, como hoy en día lo conocemos, en ansiedad y en desesperación porque pensó que se iba a morir. Y realmente pasó, pero decía que su alma estaba tan entristecida que él sentía morir. Y bien, ya vimos que nosotros somos seres emocionales porque Dios así es, pero a diferencia de Jesús, nosotros no sabemos manejar nuestras emociones. A veces dejamos que ellas tomen el control de nuestras vidas y el problema no son las emociones en sí, sino en cómo nosotros las manejamos y cómo nosotros las expresamos. Y sabemos que Jesús conoce y sabe todo lo que nosotros atravesamos porque Él mismo también padeció por eso. Él mismo también sintió tristeza, también sintió enojo, también sintió agonía, pero a diferencia de nosotros que a veces explotamos, Él supo cómo manejarlas y supo a dónde llevarlas, que fue a la presencia de Dios. Entonces aquí vimos que Getsemaní fue el lugar de agonía, fue el lugar donde Jesús oró antes de ser arrestado. Les voy a pedir también que me acompañen ahora al Evangelio de Marcos para ver este pasaje, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Amén. ¿Ven? Y vamos a leer versículos 32 al 42, que habla acerca de esta parte que dice: Jesús ora en Getsemaní. Dice así la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega.
Y al principio, ¿qué podemos ver? Que ellos fueron a ese lugar llamado Getsemaní y le dijo a sus discípulos que se sentaran y tomó consigo a 3 personas. ¿Quiénes eran esas 3 personas o quiénes eran esos 3 discípulos? En el versículo 33. Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí dice algo bien importante y podemos ver 2 emociones de Jesús que estaba sintiendo en ese mismo versículo, que dice que se empezó a entristecer y a angustiarse. En otra parte de la Biblia dice que en gran manera, que era tanta su angustia y su tristeza que les pidió a los discípulos que oraran con él, que le ayudaran a orar, que velaran en ese tiempo. Y aquí en el versículo 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. En otra versión de esta parte dice que se sentía tan mal que sentía que se iba a morir en ese momento. Entonces dice que él, ¿qué hizo? Jesús dejó que esas emociones tomaran control sobre su vida. Aquí dice que fue ¿a dónde? A orar. Dice que se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, que si fuese posible no tuviera que padecer por esa situación que iba a venir. Y algo bien importante en el versículo 36, dice una palabra que dice Abba. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra de Abba? Padre. Exactamente, Abba es una palabra en arameo que significa papá o significa papi. Es una forma con ternura en la que se puede referir a un padre. Entonces aquí vemos cómo él le clamaba a su padre que todas las cosas eran posibles para él. Él reconocía el poder de Dios, que si fuese posible pasase de él esa copa. Pero también podemos reconocer algo bien importante de él, que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y a veces también el Espíritu Santo habla en nuestras vidas de la misma forma, ¿no? Cuando estamos en el sueño más profundo, algo nos despierta y tenemos ese deseo, ese anhelo de poder orar, de poder entrar en comunión con el Padre, pero a veces nos gana la carne como a los discípulos. Y algo bien importante que vamos a prestar atención es en el versículo 38, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿para qué nos sirve la oración? ¿Para qué nos sirve el poder velar? Aunque sea una hora, que dice, ¿no pudiste haber velado conmigo una hora? ¿Para qué nos sirve? Para evitar entrar en la tentación. Bien, entonces, ¿cuántas veces vemos aquí que Jesús se acercó a los discípulos? 3 veces. ¿Y las 3 veces qué pasó? Y a veces también Dios es tan bueno en paciencia con nosotros que nos llama de una, de otra forma, pero simplemente deseamos estar en el momento que estamos y no prestar atención. Bien, entonces Jesús le pidió a los discípulos más cercanos, en este caso a Pedro, a Jacobo y a Juan, que por favor oraran con él, que estuvieran en esa velada de oración. Dice también que él externó sus emociones, que aquí vemos que era la tristeza y la angustia. Se presentó también delante de Dios en humillación. Dice que aquí se postró rostro en tierra. Para esto también me van a acompañar a ver en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. No, es Lucas capítulo 22, perdón. Versículos 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Y nuevamente aquí el título de este pasaje es Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En este pasaje, ¿cuántas veces les pide Jesús a los discípulos que oren? ¿Cuántas veces les pide Jesús a los discípulos que oren?
2 veces en el versículo 40 que dice orad que no entréis en tentación, y en el versículo 46 que dice levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces aquí podemos ver cómo también cuando él estaba orando al Padre en medio de su agonía, ¿qué hacía Jesús en medio de su agonía? Ya se daba por vencido y ya decía, no, pues ya que pase lo que tenga que pasar. No, decía que oraba más intensamente, y a veces nosotros en medio de nuestra agonía ya queremos dejarlo todo y decir, no, Señor, pues te sirvo y nada más no veo la bendición. Pero aquí dice que Jesús, aún entrando en esta agonía, aún entrando en esta situación de ya querer tirar batalla, dice que oraba más. ¿Y qué pasó? Dios le respondió, y en el versículo 43 vemos que ¿qué fue lo que mandó Dios a Jesús en ese momento? Un ángel. ¿Qué hizo ese ángel con él? Le fortalecía, hacía que se esforzara, le daba ese ánimo para poder continuar. Y también de esa forma Dios habla en nuestras vidas. A veces es con un versículo en su palabra, a veces es de parte de algún familiar, o a veces es de parte de algún hermano en la congregación, pero debemos de estar atentos. Entonces aquí vemos que en medio de la tristeza, en medio de la situación de angustia, de ansiedad, el Padre respondió a Jesús y le envió un ángel para fortalecerlo. Y a medida de que aumentaba su agonía, él oraba con mayor fervor. Y aunque los discípulos dormían, su Padre lo escuchaba y le envió ayuda. Y este suceso de Getsemaní nos ayuda a entender que aún en medio de nuestra ansiedad, aún en medio de nuestras emociones difíciles, aún en medio de nuestro temor, de nuestro miedo, tenemos esa esperanza de que Dios nos escucha y que ya está obrando. ¿Amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él nos da lo que necesitamos en el momento? Les voy a pedir que para esto me acompañen ahora a la cita de Segunda de Pedro en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí dice que ya nos ha hecho esos partícipes para con lo que hemos de esperar en Dios. Y ya hemos visto, lo veíamos en el estudio también, que nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿quién debe ser? Jesús. No debe ser un político, no debe ser alguna figura famosa, sino Jesús. De la misma manera en la que Jesús actuó, también nosotros actuar. Entonces, a veces es difícil presentar estas emociones delante de Dios porque dejamos que ellas tomen el control de nuestras vidas. Y en medio de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, queremos a veces buscar ayuda en la gente que confiamos o en la gente que podemos ver antes de aquel que nos creó, antes de aquel que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, este pasaje del Getsemaní nos ayuda y nos invita y nos motiva que aún en medio de nuestra ansiedad es un estado de alerta, es un mensaje de alerta que nos invita a orar para evitar que entremos en tentación. ¿Y cómo podríamos entrar en tentación? Creyéndonos que nosotros podemos tomar el control de nuestra situación, creyendo que nosotros somos suficientes y que incluso creemos que el poder de Dios podría ser incompleto o insuficiente en nuestras vidas, insuficiente en la situación que estamos pasando. También les voy a pedir que me acompañen ahora a la cita de Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Ven? Los versículos 4, 6 y 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. ¿Y cómo es? Con regocijo, con alegría, no con tristeza, no con obligación, sino reconociendo que es Dios el que nos fortalece. Versículo 6. Aquí dice que nos afanemos, que estemos preocupados, que tratemos de solucionar todo por nuestra cuenta. No dice que por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe cuáles son nuestras peticiones, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero también es necesario que nosotros las externemos, las expresemos delante de Él. Acá dice también que en toda oración y ruego. ¿Y con qué otra característica más? Con acción de gracias. A veces lo pedimos exigiendo de Señor, dame tu paz en este momento, o Señor, quiero esto, Señor, necesito aquello, pero no, es con acción de gracias, reconociendo que todo lo que necesitamos proviene de Él y que Él lo va a dar en el momento exacto. A veces pensamos que Dios es como nuestra cajita de deseos, que todo lo que queremos en el momento nos lo va a dar, y no es así la situación. Dios nos da todo lo que necesitamos, Dios nos da conforme a lo que estemos pasando, y Dios sabe todo acerca de nuestro corazón. A lo mejor habrá cosas que a nuestros padres o a nuestros hijos o a cualquier persona cercana a nosotros, a los líderes que están al frente, podamos ocultar, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y Él conoce nuestros momentos incluso más bajos, los momentos que sentimos que ya no podemos más, que sentimos que queremos tirar la toalla, y nuestros momentos en los que estamos más felices y más gozosos. ¿Amén? Acá dice también algo bien importante cuando estamos pasando por estos momentos de dificultad o por estas emociones difíciles: que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí han experimentado esa paz? Amén. Amén. Y algo que nos denota aquí es que no va a ser esa paz que el mundo trata de ofrecerte, o esa paz que el mundo quiere darte a conocer o entrever, sino que dice que es la paz que tenemos en Cristo Jesús. Y esa paz que va a hacer, va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. A veces nos llenamos con pensamientos negativos de: es que Señor yo no puedo, es que Señor yo no sirvo, es que mira cómo le va a este hermano, si yo te sirvo más, pero este hermano tú lo bendices más. No hay que estar fijándonos en lo que el hermano está haciendo o deja de hacer, sino que tú cuides tu relación con Dios, sino que tú sepas la forma en la que Dios quiere que tú le sirvas, la forma en la que Él desea que tú vivas una vida agradable a Él, una vida en servicio y una vida en amor. Amén. También así les voy a pedir que me acompañen ahora a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Yo les comentaba que Jesús ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, ha pasado por estas situaciones, pero ¿cuál es la diferencia de Él? Que Él, aunque entró en tentación, no pecó. Y aquí en el versículo 7 de Hebreos dice, en el capítulo 5 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo vuelvo a leer, dice que Cristo, Hebreos capítulo 5 versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas. Aquí cuando nos dice ruegos y súplicas es a través de la oración, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y quién es aquel que nos puede librar de la muerte? Solamente Dios. ¿Y qué dice? ¿Que no le hizo caso? Que fue oído a causa de su temor reverente, y ese mismo temor debe de abundar en nosotros. ¿Amén? Y por último, este devocional este día del devocional nos hace una pregunta a nosotros también, que en medio de nuestro Getsemaní personal, en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra angustia actual, podemos tomar dos decisiones. Una, decidir dejarnos agobiar por las tristezas, por la emoción que estamos pasando, dejarnos agobiar por la ansiedad, o bien podemos seguir el ejemplo de Jesús, que fue entrar en acción. ¿Y cómo entró en acción Él? Ir delante del Padre para poder entregar sus cargas, y a cambio, o sea, una vez que nosotros hayamos entregado esas cargas, ¿qué va a hacer Dios en nuestras vidas? Vamos a recibir fortaleza para lo que viene. Y algo que también nos habla es la constancia de la oración. A veces en los miércoles, no quiero que nadie se sienta mal, mis hermanos, es para exaltación también a la vida de uno. A veces los miércoles somos muchos, ¿no? Y nos tardamos, terminamos a las 9, 10 de la noche porque somos tantos y son tantas las peticiones que debemos de presentar. Y hay otras veces que yo creo que Dios es tan bueno que nos responde, que se nos olvida y que volvemos a ser pocos. Pero otra vez volvemos a estar en la misma situación, volvemos a orar con más fervor
Y una vez que Dios nos salva de esa situación, otra vez se nos olvida. Y no, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas constante en esa oración. Dios quiere que tú seas constante en esa relación con Él. Amén. Y Él te ha dado esta opción también a ti, que si tú en medio de tu Getsemaní, en medio de tu agonía, en medio de tu ansiedad, quieres seguir como estás, quieres seguir en momentos sí, en momentos no, o bien tomarte de la mano de Dios y poder salir adelante y tomarte también del ejemplo de Jesús y llegar a ser como Él fue, de poder vivir una vida agradable a Dios. Sabemos que no somos perfectos, eso es exacto, pero sabemos que Dios ya nos ha perdonado y que Jesús nos ha dado esa entrada, nos ha dado ese acceso para poder llegar a Dios. Entonces, esto ya es personal. ¿Qué decisión vamos a tomar? Si vamos a decidir tumbarnos y vamos a ver qué pasa, o vamos a entrar en acción. Amén. Y para terminar con esta palabra que es muy corta, yo lo sé, les voy a pedir que me acompañen ahora al Salmo 94. Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. Y este versículo en lo personal yo lo tenía en mi fondo de pantalla, pero ahorita les voy a comentar porque dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. A veces nos llenamos con tanto de lo que hay allá afuera que llegamos a pensar el por qué no suceden las cosas. Señor, si yo te temo, Señor, si yo te busco, Señor, si yo te oro, ¿por qué no me rinde el dinero? Señor, ¿por qué si yo hago esto por tu trabajo o para servirte a ti, para servir a la iglesia, por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué, Señor, si yo te busco fervientemente, me está yendo de esta forma? Y a veces nos llenamos de esos pensamientos y vemos lo malo y no podemos ver la bendición de Dios, así como nos leía la hermana Alicia en el Salmo 103, me parece, que bendijera nuestra alma, que bendice alma mía a Jehová. Y aquí dice que en medio de las multitudes dentro de mí, en medio de esos pensamientos que a veces quiere tomar el control de la forma en la que vivo, tus consolaciones alegraban mi alma. El único lugar donde podemos encontrar paz, el único lugar donde podemos encontrar amor, el único lugar donde podemos encontrar fortaleza es en la presencia de Dios. Entonces, espero que esto haya sido de bendición a sus vidas. Lo personal es algo que Dios ha tratado conmigo no apenas, ya llevo tratando conmigo desde hace años atrás, de que en medio de esta aflicción, en medio de la ansiedad, mi primer refugio o mi primer lugar a donde yo pueda acudir sea su presencia. Amén. Entonces, hermanos, yo les invito a seguir buscando a Dios en oración, a seguir buscándole en la palabra y a que como iglesia podemos estar perseverando en sus caminos y poder servirle a Él. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde. Amén, gloria a Dios.